La descodificación biológica y la enfermedad. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de este tema. Mi nombre es Katia Wendulain, yo soy médico especialista y también terapeuta certificado en descodificación biológica y otras áreas holísticas. Y quiero compartirte un poquito acerca de la enfermedad, cómo se da la enfermedad, cuál es el proceso por el cual tenemos que pasar para estar enfermos y cómo volvemos o cómo podemos recuperar nuestra salud con la descodificación biológica. Bueno, para empezar, los requisitos primordiales o específicos más bien para que pueda ocurrir una enfermedad son los siguientes. Tengo que haber vivido una experiencia dramática, inesperada, sin solución aparente y sin expresión. Si reúne estas 4 características, yo voy a tener un poco más adelante o durante el proceso del conflicto algún tipo de sintomatología que se va a desencadenar por el siguiente proceso. El proceso biológico que nos comenta el doctor Hammer a través de sus 5 leyes biológicas hablan de que si una persona tiene este conflicto con los 4 puntos que había comentado, sin solución, sin solución aparente, sin expresión, dramático e inesperado, inminentemente van a hacer que el cerebro tenga de alguna manera que buscar una respuesta a aquello que yo no he solucionado. Entonces, cuando yo me mantengo en alerta por ese conflicto que estoy viviendo, es decir, me mantengo con mis pensamientos a todo lo que dan sobre ese conflicto que yo estoy viviendo, no para, mi pensamiento está en ese conflicto. Por ejemplo, en el caso ahorita de la pandemia, yo estoy pensando que me puedo enfermar, yo estoy pensando que puedo tener algún problema pulmonar, o estoy pensando bueno, el conflicto gira con respecto a alguna situación en donde yo creo que puedo llegar a enfermarme, y todo gira en torno a esa situación. Entonces yo estoy con ese conflicto y cuando veo las noticias pues todavía se acentúa un poquito más. Cuando salgo de la casa estoy completamente preocupada, asustada, y de alguna manera cuando yo quiero contárselo a alguien porque estoy muy asustada, porque tengo mucho temor al contagio, de repente tal vez me dice mi mamá o mi esposo, me dicen, ay ya, qué exagerada eres. Entonces yo ya no comento más allá de lo que estoy sintiendo, porque creo que pues no me están entendiendo como yo quisiera. Me lo guardo, me lo trago. Para mí es completamente inesperada la situación desde que yo vi que estaba existiendo este conflicto sanitario. Yo creo que no hay ninguna solución porque se dice que pues no hay alguna vacuna o los medicamentos no siempre funcionan al 100%, y entonces estoy reuniendo todos los requisitos porque es una situación inesperada, es una situación dramática, no tiene una solución aparente y además no he expresado, o cuando trato de hacerlo creo que no me entienden, no me siento comprendido, y entonces guardo mis emociones. Entonces allí, por supuesto, yo ya tengo un condicionante para poder empezar o para que mi cerebro busque una solución ante este conflicto que estoy viviendo. Entonces el cerebro manda una solución. ¿Y a dónde manda la solución? Pues dependiendo de lo que yo estoy percibiendo. Por lo tanto, voy a tener, en el momento de que yo me desconecte de este conflicto que yo estoy viviendo, cuando ya me relaje o cuando yo escuché que hay un medicamento, cuando yo escuché que ya bajaron por completo los índices de mortalidad, o en aquel momento que yo me relaje, el cerebro para por completo de actuar en ese órgano donde estaba actuando de acuerdo a la percepción que yo estaba teniendo. Y claro, por ejemplo, si estaba a nivel vías respiratorias, actuando el cerebro de alguna manera, haciendo algún tipo de cambios fisiopatológicos, pues entonces en este momento va a parar porque yo estoy relajada, y entonces el cerebro va a mandar la orden de reparar aquella área que de alguna manera estaba solucionando el conflicto que yo tenía en ese momento. Y entonces es cuando seguramente van a llegar
todos los síntomas, porque al momento de que se repara el cuerpo, vienen los síntomas. Voy a ejemplificar como cuando vamos al gimnasio, de repente nos echamos 1 o 2 horas de gimnasio, antes no habíamos ido y de repente queremos bajar de peso, vamos al gimnasio y al día siguiente el cuerpo nos duele muchísimo y comprendemos que es normal porque se repara, ya que al momento de que estamos cargando mucho peso quizá el cuerpo está teniendo un desgaste muy específico y por supuesto al día siguiente viene la molestia del dolor de cuerpo, que es la simple reparación. Así como cuando tengo algún tipo de actividad física, el cuerpo se está reparando, lo mismo que cuando nos operan. Al momento de que nos están operando no sentimos absolutamente nada, pero claro, cuando el cuerpo se está reparando, se está regenerando después de la operación, hay molestias, hay dolores, hay procesos cicatrizales por fuera y por dentro, y del mismo modo la orden, cuando el cerebro dice a esta persona ya se relajó, es momento de que vengan todas las reparaciones necesarias y pueden haber muchos síntomas. ¿Por qué el cuerpo no puede actuar en la mayoría de las ocasiones? No digo que en todas. ¿Por qué no actúa justamente cuando el conflicto está activo? ¿Por qué no se dan esas reparaciones? Porque no es posible, ya que cuando estamos, digamos, con el conflicto activo por completo, en donde yo estoy en todo momento, en la mañana, en la tarde y en la noche, pensando en que de alguna manera me puedo enfermar, me puedo contagiar, y mi cabeza gira completamente en torno a ese conflicto, estoy en alerta completa, está mi sistema simpático totalmente activo, con la adrenalina, con el cortisol hasta arriba, incluso hay muchísimo insomnio, y en ese momento es como si yo estuviera frente a un león, y en ese momento que yo estoy frente a un león, no puedo pestañear, no puedo quedar dormida, porque si eso sucede, corro el peligro de que el león me mate. Entonces, esa es una situación real, pero cuando yo estoy viviendo un conflicto de pensar en esa situación, el cerebro asume que es una realidad, que yo estoy, digamos, con el conflicto de posibilidad de enfermar, y claro, digamos, el depredador, que en este momento yo estoy teniendo frente a mí es el coronavirus, porque yo siento que me puedo contagiar. Entonces allí en ese momento yo no puedo descansar y yo no me puedo reparar. Pero claro, cuando pase el tiempo o cuando yo me relaje, cuando diga ya, Dios mío, ya me voy a relajar, yo no puedo vivir así, o cuando voy a terapia con el psicólogo, con el descodificador, con el terapeuta, con el psiquiatra o con el doctor o con quien sea, y me relajo, o lo platico con alguien y me entiende, vaya, cuando ocurre que yo por completo me relajo, pues mi cerebro dice, en este momento viene la reparación, y llegan los síntomas, y la mayoría de los síntomas vienen acompañados de dolor, y es algo que de alguna manera no comprendemos o sentimos que ahora en este momento ya tengo una enfermedad y que necesito atención y que necesito al médico. Claro, siempre lo he comentado que es correcto que vayamos al médico, que tomemos medicamentos, pero bajo una percepción distinta, en donde yo voy con el doctor para quizá ver qué me está pasando, ver cómo me puedo recuperar o cómo puedo ayudar a mi cuerpo, pero no pensando en que yo estoy enferma y que tengo algo que está dentro de mí que anda mal y que seguramente me va a ir peor, o pensando que tengo un cáncer, o pensando que tengo una enfermedad maligna o cosas así, que vuelven a meter a mi mente en un círculo vicioso y que de allí no salgo. Y es por eso que muchas enfermedades se cronifican, porque cuando ya seguramente me estaba reparando, en ese momento mi cuerpo lo único que requería era descanso. Pero si voy con el doctor y el doctor me da un diagnóstico y yo me asusto o me alarmo, claro que nuevamente iniciaría un proceso en donde nuevamente tengo un conflicto activo. Ya digamos que el que tenía anteriormente ya pasó, pero ahora tengo otro, y nuevamente mi cuerpo se pone en alerta, y por eso muchas personas no salen adelante o se complica tanto su problema de salud. Entonces, a través de la descodificación biológica
lo que hacemos ante situaciones quizá no como la de ahorita, en un proceso en donde, bueno, sí, claro, con el tema del coronavirus, pero me refiero que no solo con el coronavirus, sino que con otras enfermedades, lo que vamos a hacer o lo que hacemos cuando tenemos algún paciente en consulta es precisamente buscar la situación conflictiva de acuerdo al órgano que tenemos afectado. Por ejemplo, si alguien tiene algún problema en algún hueso en particular, pues claro, buscamos de acuerdo a ese hueso específicamente a uno en particular. No es lo mismo que yo tenga una lesión en mi hombro, que yo tenga una lesión en mi tobillo, en el hueso, o digamos una fractura en mi tobillo, que en un arco costal o que en una vértebra cervical. No es lo mismo. Entonces, de acuerdo a cada área que está lesionada, hablando específicamente de los huesos, tenemos que buscar situaciones en donde yo siento que el valor que tengo como persona lo he perdido o no tengo ese valor. Y así vamos a ir buscando, dependiendo de cada órgano, qué situación conflictiva pudo haber existido. Y por supuesto no siempre encontramos algo que salga a la luz tan rápidamente. Muchas veces los pacientes me comentan que muchas cosas en la consulta yo como descodificador generalmente vamos directamente al punto específico, pero muchas veces en mi caso en particular permito que las personas hablen porque es un proceso liberador. Pero más allá de que hablan, hay un momento en donde nos metemos justamente en el proceso de la descodificación y suelen haber muchos bloqueos por parte de algunas personas en donde no encuentran cuál fue ese conflicto. ¿Por qué? Porque cuando un conflicto no se ha expresado o no se expresó en el pasado, no se expresó o fue profundamente doloroso o se vivió con mucha exigencia por parte de la familia de cómo eso no se cuenta, eso no se dice, eso no se habla. A veces hay bloqueos mentales porque queda el conflicto muy enquistado, profundamente enquistado en nuestro subconsciente, y tenemos que hacer a veces trabajos para lograr encontrar el conflicto, pero en muchas ocasiones y en la mayoría de ellas podemos lograr encontrar el conflicto, y simplemente con la toma de conciencia, es decir, cuando nuestro cerebro, el cerebro, toma conciencia del factor que detonó ese conflicto, hace un clic, es decir, se descodifica de ese momento, hace una toma de conciencia como un esa situación fue la que desencadenó el proceso. Y por supuesto vienen muchas manifestaciones, muchas veces viene un llanto, otras veces viene un dolor en alguna parte del cuerpo porque hay una comunicación a nivel visceral, muchas veces viene sensaciones diversas que pueden presentarse en cada persona en particular, en donde se logra deshacer ese código que quedó en algún momento guardado y que por supuesto en la mayoría de los casos tiene que ver con muy atrás, es decir, siempre hay un proceso muy previo que nos va a hacer que tengamos una primera reacción en donde se va a codificar, pero no hay manifestaciones. Más adelante, cuando este proceso vuelve, no como una situación idéntica a la que se vivió en el pasado, sino como una situación que se presenta y que nos trae a la memoria lo que vimos en el pasado, justamente es cuando podemos empezar o cuando tenemos por primera vez sintomatología. Y es por eso que en descodificación muchas veces buscamos la primera situación conflictiva que desencadenó el conflicto biológico. Estoy hablando de conflicto biológico y esto es lo que es la descodificación. Repito, muchas ocasiones se puede confundir con la psicología porque a veces vamos a buscar situaciones en particular, pero claro que es algo completamente distinto porque no estamos elucubrando sobre qué probabilidades existen, porque un órgano nos habla especialmente de algo en particular,
Por ejemplo, el órgano, el estómago es un órgano que tiene que ver con procesos de digestión. Entonces, cuando a nivel metafórico o a nivel verbal o a nivel de nuestros pensamientos, nosotros decimos, por ejemplo, yo no digiero esa situación, o sentimos que no digerimos alguna situación, o por ejemplo, hay algo típico, no digiero mi jefe. Entonces tenemos procesos digestivos a nivel del estómago. Por supuesto, pueden ser gastritis, por ejemplo, con el cual nosotros tendremos constantemente gastritis. ¿Por qué? Porque estamos viendo constantemente a aquella persona o aquella situación o aquella circunstancia que no logramos digerir. Y muchas veces no necesitamos decir, no digiero a esa persona, pero nosotros percibimos como que no digerimos esa situación o persona o circunstancia. Como les decía, los huesos son los órganos que tienen que ver con la valorización. Entonces, el hueso nos habla del valor que tenemos hacia nosotros mismos y cada hueso nos habla de algo en particular. Por ejemplo, también los intestinos, cuando hablamos de ellos y de padecimientos, pues son situaciones, circunstancias que no logramos asimilar. Nosotros sabemos que los intestinos están encargados de los procesos de asimilación de los alimentos. Entonces, repito, para nuestra mente, nuestro diálogo interno es muy importante, lo que nos decimos. Cuando yo digo, no veo bien esta situación, cuando yo digo, no, esto me huele mal, cuando yo digo, no puedo digerir tal situación, a veces, o esto que estoy escuchando no me gusta, no me agrada. Esas son formas que a veces nos expresamos y que de alguna manera nos dan como mayor forma o mayor facilidad para poder comprender cómo nuestro paciente está interiorizando esa información. Pero muchas veces las personas ni siquiera se dicen, no veo las cosas de este modo, o no puedo digerir las situaciones, o no asimilo la situación. Muchas veces no se lo dicen, simplemente lo perciben de ese modo, y es por eso que tienen una u otra enfermedad. Así es que bueno, te dejo con esta información, espero que sea de tu utilidad. Te repito, mi nombre es Katia Wendulain, soy médico especialista y con mucho gusto atiendo consultas presenciales y online en mi consultorio virtual, agendando tu cita al 951-155-0709 con el código 52 de México. Espero que tengas una maravillosa noche y gracias.